Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Felipe Serrano. Les voy a explicar este programa que se utiliza dentro del apartado online o dentro del apartado de nuestro explorador para la edición de material audiovisual o de producción audiovisual. ¿Listo? Sobre todo se utiliza para edición de video. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, a muchos otros que podemos encontrar en el mercado? Es que este tiene una peculiaridad y es que únicamente se enfoca en la manipulación del contenido audiovisual, en la edición de contenido. Hay diferentes programas, por ejemplo, CapCut Online, que ya lo hemos explicado, pero CapCut es un programa que se utiliza precisamente para manipular no solamente video, sino también tiene un apartado muy fuerte que es su uso o manipulación de imagen. En este caso, CapCut se enfoca únicamente en la producción audiovisual y en la generación de ese contenido audiovisual como tal, la edición de ese material. Entonces, cuando nosotros nos registramos, creamos nuestra aplicación, vamos a entrar en este espacio que se conoce como Mi Espacio de Trabajo. En ese espacio de trabajo vamos a encontrar todos los proyectos que hemos realizado, todas las ediciones que hemos realizado hasta la fecha, o también vamos a poder crear una nueva. Vamos a tener algunos apartados como traducciones, como utilizar material, digamos que estamos en un estilo, un formato horizontal, vamos a poder crearlo en un formato vertical o vamos a poder generar nuevos contenidos. ¿Listo? En este caso, para crear un nuevo contenido nos vamos a ir a ese botón azul grande que dice crear nuevo. Vamos a crear un nuevo contenido. En este caso, como se dan cuenta, nos va a abrir este apartado como tal. Aquí ya tengo algunos contenidos que he subido previos para que ustedes puedan previsualizar lo que vamos a hacer. Por lo general, este espacio va a estar vacío porque no han subido ningún contenido ni ningún video como tal. Nosotros podemos hacer dos cosas diferentes para crear ese video que vamos a editar. La primera de ellas es coger y seleccionar qué tipo de formato vamos a utilizar. Queremos un formato cuadrado, un formato vertical para que podamos enviárselos a nuestros estudiantes para sus celulares, o si queremos que los previsualicen desde YouTube o desde una pantalla de monitor, podemos seleccionar el tipo de formato que más nos convenga. O si queremos podemos subir nuevos contenidos como tal. Aquí en este botón, si le doy, me va a abrir la pestaña para subir contenido. Podemos incluso pegar un URL de YouTube para que él utilice ese contenido. Obviamente eso significa que es una opción premium, pero es una opción que se puede utilizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues como ya tengo algunos contenidos listos, voy a arrastrarlos directamente para posicionarlos aquí. Si ustedes no los tuvieran, simplemente le dan a este botón y seleccionan los contenidos desde su ordenador que quieran utilizar. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este video. Entonces, subí un contenido, subí ese video y fíjense que al igual que CapCut, que es muy similar, tenemos diferentes modos. Capwin es un programa muy similar a CapCut, pero que difiere un poquito en la edición que tiene, porque él nos va a permitir editar muchos elementos de muchísimas formas y se van a dar de cuenta a lo largo que veamos este video. Entonces, iniciando vamos a tener 4 módulos necesarios para Capwin, que son primero la previsualización o el previsualizador, donde vamos a ver el material. Si se están dando cuenta de que el material se ve como mal, como pixelado, no se preocupen. Eso lo utilizan, o el programa lo utiliza de esa forma precisamente para que la previsualización del contenido sea más fácil. Pero al momento de que ustedes editen el material, se va a ver de la mejor manera. ¿Listo? Ese es el primer apartado de previsualización. Vamos a tener el otro apartado grande, que es nuestra línea del tiempo, donde vamos a encontrar todos los videos, todas las secuencias, los stickers, las animaciones, los subtítulos, la música. Todo lo que vayamos a poner va a terminar viéndose aquí abajo en nuestra línea del tiempo. ¿Listo? Esta es la herramienta donde vamos a ver todo lo que es la secuencia, donde vamos a manipular nuestros videos y todos los efectos que nosotros pues vamos a adicionar a ese contenido como tal. ¿Listo? Tenemos este apartado aquí, que es el apartado de editor o la edición, donde vamos a encontrar todas las herramientas que podemos, o todos los elementos que podemos editar de nuestro proyecto en sí, o de cada uno de esos elementos como tal. ¿Listo? Entonces, si yo me posiciono sobre el video, se van a dar cuenta de que ese menú cambió. Fíjense que aquí teníamos una edición general de lo que se puede lograr si queremos adicionar muchas cosas. Pero si yo selecciono ese video, me va a mostrar todos los tipos de edición que puedo generar de ese color. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que Capwin es un programa que es un poco más profesional en el sentido de realización de video que muchos otros que se encuentran dentro de este apartado en lo que son los exploradores como tal. ¿Listo? El siguiente módulo fuerte es el que tenemos al lado izquierdo, donde vamos a encontrar todos los elementos que podemos llegar a adicionarles a nuestros videos. Textos, podemos adicionarles audios, podemos adicionarle música, podemos incluso grabar nuestra voz precisamente para hacer una explicación. Podemos crear subtítulos de esa explicación utilizando los subtítulos generados normalmente. Podemos transcribir, podemos hacer una traducción de ese video, podemos
generar incluso una voz con inteligencia artificial precisamente para que nos narre estos elementos. Si queremos podemos utilizar templates o imágenes que ya están establecidas y luego poderlas editar de la forma en la que queramos. Aquí también vamos a poder agregar transiciones como lo hacen muchos otros editores de video. Tenemos nuestros plugins, incluso podemos grabar nuestra propia pantalla, podemos grabar nuestra propia rostro si tenemos una webcam para adicionarla al contenido y al video. Entonces voy a empezar a mostrándoles todo lo que podemos llegar a editar con este programa como tal. ¿Listo? Entonces, como les decía, si seleccionamos el video, vamos a entrar en el apartado de editor de ese video. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Hacer que el video vaya al revés, que tenga una velocidad inversa, que vaya mucho más rápido. Si se dan cuenta, aquí el video ya va mucho más rápido precisamente porque lo manipulé de la forma en la que yo quise. Puedo cambiar la posición de ese video. Eso lo que va a hacer es obviamente pues cambiar un poco el formato en el que tengo el video como tal. Entonces pues ya depende del aspecto de lo que queramos hacer. ¿Listo? Podemos rotar ese video, podemos hacer un flip de ese contenido, que es simplemente girarlo de forma horizontal o rotarlo si lo queremos realizar de esa forma. ¿Listo? Entonces tengan cuidado porque este tipo de elementos pues puede llegar a cambiar en su totalidad la posición, pueden cambiar en totalidad lo que están realizando y el contenido que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta porque pues es un proceso que puede llegar a variar todos esos elementos como tal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero a manipular el contenido de forma en la que nosotros queramos. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero podemos hacer un tratamiento de color a ese video o a esa imagen. Por eso les digo que este editor online tiene un poquito más de cavidad, que lo que es más de fuerza, más de desarrollo que lo que es por ejemplo CapCut. ¿Por qué? Porque este programa nos trae un apartado en corrección de color. ¿Listo? Entonces eso nos va a dar un plus a la hora de generar nuestro contenido si así lo queremos hacer. Podemos cambiar la tinción, podemos cambiar algunos tonos más magentas, algunos tonos más verdosos, incluso podemos cambiar la saturación del contenido que tenemos actualmente. Podemos variar la exposición, el contraste de nuestro material, podemos variar las altas luces, las sombras, podemos variar los blancos, incluso los negros. Podemos incluso hasta cambiarle la opacidad a ese contenido si queremos hacer algo un poco diferente. Podemos cambiar los corners o lo que son las esquinas de los videos. Si queremos hacer un proceso o un producto de esta forma, lo podemos realizar sin ningún inconveniente. Podemos crear también diferentes efectos. En este caso podemos remover el fondo, si utilizamos un video en pantalla verde, podemos quitarlo simplemente aquí. O podemos hacerle un pequeño efecto donde hagamos que el fondo se vea más desenfocado. Se le pueden hacer animaciones y, como les decía, se pueden incluir todos estos tipos de transiciones dependiendo de lo que quieran hacer. Adicionalmente a eso se le puede agregar filtros a nuestros videos pues para darle diferentes toques o tonos más artísticos. Entonces si yo quiero darle un tono más de escala de negros, lo puedo hacer. Si tengo este tipo de filtros ya predeterminado, lo puedo manipular y lo puedo utilizar de la forma en la que yo quiero. Esta partecita de aquí es simplemente lo que nos está diciendo en dónde inicia nuestro video, dónde acaba. Esto no es necesario hacerlo porque lo podemos manipular directamente desde acá, desde nuestra línea del tiempo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces esos son todos los apartados que se pueden utilizar en edición de video. Fíjense que hay muchísimo material que se puede utilizar. Las transiciones son muy sencillas de agregar. Voy a crear un split que es simplemente cortar ese video. Que para cortar un video, ¿cómo lo puedo hacer? Simplemente puedo o irme al final del clip en la línea del tiempo, que es esta barra blanca, esta de acá, y manipularla, ir moviéndola y así el contenido se va a ir cortando. O puedo posicionarme con este pequeño indicador entre el clip y con el botón de split puedo cortar esos dos videos. ¿Listo? Y aquí ya puedo empezar a agregar este tipo de transiciones. Digamos que quiero hacer una transición como esta que está acá. Entonces simplemente la selecciono y él entiende que cuando vaya a llegar al final de ese contenido es cuando me va a aplicar este tipo de animación. ¿Listo? Él por lo general hace en sus ediciones que cuando tú aplicas esas transiciones las aplique tanto al inicio como al final de esa transición, o bueno, de esa secuencia, pero yo puedo borrar una de esas transiciones. Digamos que aquí al inicio no me interese que haga esa transición, entonces simplemente la selecciono, que son esos cuadrados grandes con esos triángulos que ustedes ven aquí en la línea del tiempo, y le doy en delete. Y él me borra solamente la parte que no quiero, que es la del inicio, pero me deja la del siguiente, la siguiente transición que va a cambiar entre secuencias. ¿Listo?
Entonces ténganlo muy en cuenta a la hora de crear precisamente este tipo de contenidos. Ahora vamos a agregar un pequeño texto, vamos a agregarle un texto a nuestro video como tal. Fíjense que yo puedo o traerlo a la línea del tiempo o puedo empezar de una vez posicionándolo donde yo quiera. Digamos que en este caso lo voy a poner aquí arriba y voy a empezar a editarlo. Fíjense que si yo tengo que seleccionar ese texto, si yo estoy aquí, él no me permite mostrar nada de la selección del texto, nada de la edición de ese texto. Yo tengo que seleccionar esa capa para que pueda empezar a ver pues lo que puedo llegar a editar de ese elemento como tal. Se pueden editar lo que se están dando las fuentes, el tamaño, si quiero que sea bold, si quiero que sea italic, si quiero que sea ambos, todo eso lo puedo llegar a realizar sin ningún inconveniente. Puedo cambiar el color, vamos a ponerle un rojo, puedo agregarle un pequeño fondo a ese elemento. Por ejemplo, vamos a agregarle un pequeño recuadro azul. Si lo quiero hacer, lo puedo realizar, o si no, simplemente lo elimino sin ningún problema. Puedo cambiar la opacidad que tiene ese texto, puedo cambiar el desenfoque de ese texto si lo quiero hacer, o puedo cambiar la posición. Fíjense que aquí él me dice dónde lo puedo llegar a posicionar de la forma en la que yo quiera y pues de la forma en la que para mí sea mejor. También vamos a tener lo que son las animaciones. Podemos hacer que el texto empiece a vibrar si eso es lo que quiero, eso es lo que quiero realizar. Podemos cambiar la velocidad de esa vibración, podemos generarle transiciones también a este tipo de texto. Digamos quiero que haga un fade, entonces simplemente tengo que agregárselo y él lo va a hacer. Y al igual que como hicimos con los videos, si no me interesa que la transición sea de inicio sino solamente al final, puedo seleccionar una de esas transiciones y borrarla sin ningún inconveniente. Así lo vamos a poder hacer y vamos a tener diferentes, la duración, vamos a tener si solamente lo quiero en ambos o en el outro o en el intro, también lo podemos cambiar de esta forma. Y podemos cambiar incluso el borde oscuro que tenemos en nuestro texto. Digamos que no quiero un borde que sea como oscuro, sino algo más azul. Entonces si se dan cuenta, pues el borde también está cambiando. Puedo cambiar el borde de esas letras o la parte inferior donde está como esa sombra si lo quiero realizar. Entonces, ¿qué es lo que permite Capwing? Es generar mayor cantidad de edición dentro del material como tal. ¿Listo? Entonces, funciona muy similar a CapCut, a nuestro CapCut por explorador, pero tiene un poquito más de herramientas. Si te interesa dentro de tu desarrollo enfocarte más en lo que es producción audiovisual, en lo que es la generación de ese contenido, Capwing te va a dar bastantes herramientas junto con CapCut, que es otra herramienta muy buena. ¿Qué más puedo realizar aquí para que ustedes puedan ir viéndolo? Vamos a agregar una pequeña canción. Digamos, quiero agregarle esta de acá. Fíjense que yo tengo que coger nuestra canción y arrastrarla o seleccionarla. ¿Y qué pasa? Al igual que pasa con todo lo que nosotros ponemos, esa canción se va a posicionar por debajo de ese clip, va a posicionarse en una capa totalmente diferente. Y lo bueno que tiene Capwing, que es lo que les estaba explicando, hasta nuestros propios audios, nuestros propios música, vamos a poder variarla, vamos a poderle generar diferentes tipos de elementos, o vamos a poderla editar de la forma en la que nosotros queramos. Podemos cambiar la velocidad, el volumen, podemos incluso, si tuviéramos la versión premium, utilizar las herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para, por ejemplo, separar las voces de la canción, limpiar el audio, hacer que la voz sea mucho mejor. También podemos hacer efectos, por ejemplo, como fade in, fade out y vote, que esto es lo que hace es que cuando inicie nuestra canción, primero inicie muy pasita, que casi no se escuche, y luego sí empiece toda la canción, ¿sí? Entonces, como les digo, para ser un editor de explorador está muy bien estructurado, tiene muy buenas opciones de edición y se pueden realizar diferentes tipos de cosas. Y esto es una versión diferente a lo que podría ser CapCut, por ejemplo, que es una versión que es un programa muy similar, pero que pues tiene muchas opciones de este tipo bloqueadas por las sesiones premium, por los elementos premium. ¿Listo? Podemos crear nuestros propios subtítulos. Si aquí de pronto tuviéramos algún audio donde haya unas palabras, podemos crear nuestros subtítulos de manera automática. También podemos utilizar plantillas, podemos importar cosas. Fíjense que hay gran apartado de cosas que podemos hacer. Hay gran apartado de elementos que podemos incluir dentro de nuestro contenido como tal. Y podemos generar incluso nosotros mismos estas plantillas como tal. Está nuestro apartado de transiciones, que ya lo hemos previsualizado, y todos los elementos adicionales que podamos ver. En este caso, por ejemplo,
Si nos vamos a visuals, podemos buscar más elementos, podemos buscar videos, podemos buscar GIFs, podemos buscar elementos, podemos buscar, por ejemplo, este tipo de cosas, incluso hasta emojis si lo queremos realizar. ¿Listo? ¿Cómo se agrega? Por ejemplo, quiero agregar un GIF a este contenido, quiero agregar de pronto esta pequeña flecha que indique algún elemento importante en el contenido que estoy realizando en este momento. Simplemente si le doy un clic, él lo agrega directamente a nuestro video como tal. Y ya aquí en este apartado yo puedo hacer todo lo que yo quiera, puedo editarlo de la forma en la que yo quiera. Puedo decirle a la gente que se enfoque en esta baranda donde nuestro patinador va a hacer un truco, por ejemplo. Y al igual que con todos los elementos que tiene, yo voy a poder variar y editar esos elementos. Entonces ténganlo muy en cuenta a la hora de realizar sus producciones audiovisuales, sus contenidos audiovisuales. Es una herramienta muy completa que permite hacer muchísimas cosas como les estaba mostrando y como les estaba explicando. ¿Listo? Si ya yo quiero terminar mi video, digo que ya mi video aquí está listo precisamente para lo que necesito y para lo que voy a realizar. Entonces simplemente voy a exportar ese contenido. ¿Listo? Entonces me voy al botón azul grande que tengo en la parte superior, exportar un video, exportar una imagen o exportar un GIF. Puedo cambiar la resolución, quiero que sea a 720, a 1080, a 4K. Obviamente, pues si se dan cuenta, hay apartados que son para categoría premium, que son el 1080 y el 4K, ¿sí? Lastimosamente. El formato también lo puedo cambiar.